Las importaciones del sector privado en Venezuela cayeron en 80% en los últimos meses respecto a 2014. Así lo informa el portal del canal de noticias colombiano, muy adverso al gobierno venezolano en cuanto a su línea editorial, NTN24, reportando que la escasez de dólares oficiales por parte del gobierno venezolano impide a los dueños de tiendas reponer los inventarios de mercancía, según también reseñó el diario venezolano El Nacional. Esto quiere decir que debido a la caída abrupta en los precios del petróleo, Venezuela dejó de recibir ingresos fiscales por concepto de la exportación petrolera, dejó de vender petróleo, o mejor dicho, sigue vendiendo petróleo, pero no como antes, por un precio muy mermado, pasó de $100, actualmente se ubica en $38 por barril, el barril de petróleo venezolano, son menos ingresos fiscales, el déficit fiscal aumenta, que es esa situación en la que un estado gasta más o egresa más de lo que ingresa, no está recibiendo muchos ingresos, la brecha aumenta, ese es el déficit fiscal. Entonces el gobierno presenta una escasez de divisas, y son divisas que les asigna a los importadores privados para que puedan importar insumos para producir y de esa forma distribuir a través de las cadenas de distribución, obviamente alimentarias, en todo el país. El rotativo recogió el testimonio de un comerciante que el año pasado obtuvo divisas a través del sistema complementario de administración de divisas, el famoso SICAD, y esto le permitió vender hasta 300 piezas entre ropa y calzado en tan solo un día. Pero ahora el escenario luce completamente distinto. No hemos logrado vender 50 unidades por día. Falta mercancía. También, no únicamente aquellos productores que necesitan insumos para producir alimentos y productos de primera necesidad, sino también aquellos que importan la mercancía que ya está confeccionada, como por ejemplo el calzado. Entonces, al haber menos dólares, el gobierno presenta una deuda con los proveedores internacionales, y al presentar una deuda los proveedores dejan de suministrarles insumos y también mercancía a los importadores nacionales que distribuyen dicha mercancía y dichos productos. Esa es la situación, una cadena que empieza desde la cesantía del gobierno, por así decirlo, o el cese de el pago de sus deudas con el sector privado, con los proveedores internacionales, y hay menos ingresos, menos dólares por la caída abrupta de los precios del petróleo. La producción ha mermado, es decir que el gobierno no solamente dejó de exportar petróleo, sino también dejó de producir internamente, o mejor dicho, Venezuela apuntó que los dueños de establecimientos no pueden comprar productos con el dólar a precio de mercado paralelo. La medida nos afecta porque el gobierno no está vendiendo dólares en el CIMADI y no se puede importar con dólar paralelo porque la estructura de costos, debido a la ley de precios justos, no permite vender y recuperar la inversión. Se lee en el diario. La situación es muy simple. La subasta en dólares o las subastas en dólares se han mermado también porque ahora se asigna a aquellos selectos por el gobierno o a pocos grupos de empresarios privados, y no al conjunto como se hacía antes. Al disminuir las subastas, son menos ingresos o menos dólares que el gobierno les subasta, son menos dólares asignados, y por ende tienen que recurrir al mercado paralelo. Importan con un dólar barato, que es a 6.30, lo venden en el mercado paralelo para obtener el doble o hasta el triple de su valor, y el excedente es el margen de ganancia para esos empresarios, y con lo restante importan los productos. Pero allí hay corrupción, entonces al haber un dólar muy barato se incentiva a que se encarezca a través de los mercados paralelos. Al no vender dólares en el CIMADI, que es el sistema marginal de divisas, que es configurado por la oferta y la demanda fluctuante constantemente del mercado paralelo, actualmente se ubica en 199,20 bolívares por dólar, el dólar CIMADI. Pero al no importar con dólares de allí porque no se están subastando, se importa con dólares que son subastados a una tasa muy muy barata y que no genera ganancia. Por ello tienen que duplicar su valor para que haya un margen de ganancia, y lo restante es para importar, como lo es el dólar a 6.30. Las importaciones de mercancía por parte del sector privado cayeron en 80% debido a todos estos factores que he estado mencionando en los últimos 2 meses respecto a 2014, según informó Eduardo Quintana, quien es presidente de Fedecámaras en el estado Vargas. ¿Qué puede hacer el gobierno para aumentar las importaciones? Primero, tiene que recurrir también a aumentar las exportaciones para que las importaciones tiendan a aumentar, ya que al vender en el exterior habrá más ingresos provenientes de allí para poder importar lo que no se produce en el país. Y otra buena medida sería que el gobierno destinara un 10% de la venta de los activos líquidos de PDVSA a los importadores, y también usar
aproximadamente $1.000 millones del crédito chino de $5.000 millones para aumentar la producción de PDVSA en subastarlo a través del CIMADE o asignarlos directamente a los importadores, pero también teniendo en cuenta que una parte de ello debería ser usada para cancelar las deudas con los proveedores internacionales y estos tengan mayor confianza en enviarles mercancía e insumos a los importadores y productores nacionales. Así están las cosas, las importaciones han caído y es decir que ahora Venezuela, al pasar de ser un país que importa casi el 100%, un 96% de lo que consume, ahora ha dejado de importar ello. Y al no exportar tampoco por la caída en los precios del petróleo, parece que hay una situación en la que el país productivamente se encuentra en un limbo. Ha dejado de importar como antes, ha dejado de exportar en demasía como antes. Entonces, ¿qué se debe hacer? Reconfigurar la política económica y salvaguardar las cosas, por lo menos en el corto plazo, para que se generen condiciones que puedan resolver todo a un mediano y largo plazo en Venezuela.